Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. ¿Quién está con nosotros aquí en el estudio cuando faltan 20 minutos para las 9 de la mañana? ¿Llueve sobre Santiago, Rodrigo? ¿Llueve todavía? ¿Cómo están? Buen día. Hola, buen día. Llueve fuerte y está muy oscuro todavía. ¿Todavía? Sí, todavía parece de noche. Da pena porque uno deja al hijo, al niño. De noche. En el colegio, así. De noche. Sí, pues si al final el horario, este cambio que se hace el horario dura re poco. Si al final igual se oscurece, o sea, amanece mucho más tarde. Ahora no hay cosa más entretenida para los cabros chicos que llegar con botas y paraguas. Eso. Cuando eres cabro chico, Sí. pero cuando tenés 14 años no quería ir al colegio con esta lluvia. No. Yo no quería venir a trabajar solo porque están ustedes, me levanté. No, o sea, a nosotros nos pasa lo que hace que uno tiene sentido de la responsabilidad, pero a los 14 años es otra la realidad. Yo tenía la suerte que yo miraba a mi mamá y Ay, mi mamá si también. estaba así, no me mandaba. A mí mi mamá me dejaba en la casa Sí, si igual yo me quería. dejaba en la casa, Sí. Pero hoy día igual. al colegio nomás. Pero bueno. Y a la Oye, pega nomás. Y a la pega. Ya la pega. Sí. Hablemos de la derecha. Eso. Hablemos de la derecha. Sí, porque estamos hablando que la complicación en la primaria oficialista, pero al otro lado. No está menor. Lamentablemente uno no puede dar a conocer encuestas ya por ley, pero siguen mediciones que uno se entera y las revisa, que van en la línea de lo último que alcanzamos Que están a ver. bien filtradas en Twitter por cuentas anónimas. Exacto, sí. No por nosotros. No por nosotros, sí, por nosotros no podemos y sabemos que no podemos. Entonces, marcan una tendencia como las que conocimos hace un tiempo, que complican a Evelyn Matei, que además empiezan a surgir críticas internas por una suerte de falta de estrategia y de rumbo. No hay relato, dicen en el comando de Evelyn Matei. Si uno conversa con algunos de los personajes que están en la interna y también con parlamentarios que son bastante críticos, hablan de frentón de un desorden. Que desde el equipo más cercano a la candidata y en lo político no han logrado estructurar. Diego Paulsen reconoce en varios que ha sido un elemento positivo, pero escuchaba, por ejemplo, al diputado Jorge Alessandri decir que se necesitan más Diego Paulsen al interior del comando, es decir, gente joven con experiencia política que logre reclutar voces que sean representativas. Va a haber un cambio en la estructura del comando de Evelyn Matei. Sí, un cambio en la estrategia que tiene un mensaje que ha sido cuestionado y criticado por algunos sectores. ¿Qué es lo que quiere marcar el comando de Matei por estos días? Que ella es mucho más competitiva en segunda vuelta. Ya no estamos hablando de la primera. Estamos hablando de la posibilidad de ser presidenta, que José Antonio Kast tiene un techo que demostró en la elección anterior. Es lo mismo que Toa, Sí. lo mismo que está diciendo la COFEPER ahora. Exacto. Las punteras, o al menos punteras que estaban hace un tiempo, porque ya a Carolina Toa la última encuesta le costó más poder lograr o consolidar ese efecto, ese impacto, y lo mismo que le está pasando a Evelyn Matei, le está lloviendo como hoy día, porque incluso con algún tipo de gotera, porque le está entrando agua a la casa, y esa agua los tiene muy enredados, y el elemento Rodolfo Carter, pese a que ha sido ninguneado en otras oportunidades desde la centro derecha y en particular desde Chile Vamos, le genera un golpe al comando de Evelyn Matei, porque quisieron tenerlo adentro, porque intentaron Chile Vamos que fuera parte de ellos en la lista parlamentaria, porque seguramente va a tener un buen resultado si va como candidato parlamentario por republicanos, y porque a diferencia, por ejemplo, de los 11 voceros, el nombramiento de Rodolfo Carter se transformó en un hito comunicacional. Fue noticia por sí solo. Y esa noticia por sí sola es una que no ha logrado tener el comando de Evelyn Matei hace un buen rato. Y más bien ha sido una candidatura que reacciona a lo que pasa desde José Antonio Kast o a lo que pasa desde la izquierda. Mientras un José Antonio Kast está bien consolidado en su estrategia de propuestas, que lo venimos diciendo hace un buen rato, y que tiene que ver con distintas iniciativas que van más bien en su programa de gobierno que en la contingencia. Hoy día, por ejemplo, junto a parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano, presentaron una nueva consulta ciudadana. Él hizo una consulta hace un buen rato, que se llama Habla Chile. ¿Cuál es el foco de esta vez? Estará en el futuro del Estado, su tamaño y funcionamiento. Nueva puesta en escena sobre la propuesta de José Antonio Kast. Concentrados, con humildad,
el foco en lo más importante y queda mucho por delante. Es parte del relato de este partido político y de la candidatura del candidato del Partido Republicano. Que hay que decir que con el gentil auspicio de Johannes Kaiser, además, se corrió más al centro. O sea, y eso... Sin hacer mucho, claro, el balance de que el tremendo favor que le hizo en términos del posicionamiento político a José Antonio Kast, la candidatura a Kaiser, fue enorme. Sin duda. Porque el arrinconado a la derecha, que antes era Kast, pasó a ser Kaiser. Johannes Kaiser, reporteando un poquito su entorno, creen que les favorece que esto se extremice y que sea Janet Jara la que pase a la primera vuelta desde el oficialismo para que la ciudadanía finalmente vote polarizada. Por lo mismo dicen desde Johannes Kaiser, porque para ellos José Antonio Kast es casi un candidato de centro. Ellos lo movieron para allá. Ellos lo movieron para allá. Pero es una estrategia. Ese cálculo es pésimo. Porque si Janet Jara es la candidata al oficialismo, lo que va a ocurrir es que gente de centro izquierda, que no votaría por el Partido Comunista, no va a votar por el candidato de extrema derecha, va a votar por el candidato digamos, más, o sea, el de centro izquierda se va a tratar de correr un poco hacia la derecha para no votar por un comunista, pero no se va a ir a Kaiser. Se puede ir a Kast o a Belín Matei, pero no se va a ir a Kaiser. O sea, Kaiser no le suma a Janet Jara. Sí, es lo que uno puede concluir, que es un mal cálculo errado, sí. Pero están empecinados en eso. Yo creo que es una estrategia más bien de marcar qué es lo que quieren ellos con el futuro político. O sea, ponerse en ese sector que dejó libre José Antonio Kast y desde ahí crecer en la lista parlamentaria y lograr un resultado inesperado, pensando que los republicanos tuvieron un gran resultado electoral en todas las últimas definiciones que se han planteado en todas las últimas elecciones que han competido. ¿Para qué hablar del proceso constituyente 2 y la lista parlamentaria que les fue favorable? No así la municipal, que se esperaba un triunfo bien destacado del Partido Republicano. Lograron tener un alcalde, pero tuvieron un buen número de concejales. En concejales no le fue mal. Y la verdad es que siempre en el cálculo político, cuando tú dices quién vota por partido más que por persona, el cálculo se hace por concejales y no por alcalde. Sí. Porque en el fondo la gente vota pues dice, es del Partido Republicano, no lo conozco, pero es del Partido Republicano, y vota por el partido. Entonces, en términos de respaldo partidario, la elección de concejales permite medir mucho mejor, mucho más nítidamente el nivel de apoyo que en caso de los alcaldes. Pero los alcaldes tienen un protagonismo más personal, si se quiere. Claro, más mediático. Más mediático, más de nombre. Claro. El concejal, ¿quién se sabe los nombres de los candidatos concejales? Nadie. ¿Cómo puede uno mirar los currículum? Es imposible, no existe esa información. Entonces al final la gente vota por el partido. Vota por el partido. Yo que me gusta la política, no me acuerdo ni por quién voté para concejal la última oportunidad. Pero ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién es tu concejal? Yo tampoco me acuerdo. Sí, pues uno pero vota... todavía no me acuerdo si salió. Sí. Eso es peor todavía. Sí, es verdad. Yo me acuerdo que en la universidad votaba por los concejales que me daban cuña. Que te daban cuña. Que me ayudaba a hacer trabajo para la universidad. Por eso le agradezco con el voto. Sí, le agradezco con el voto. Sí. Bueno, eso es un poquito lo que está pasando en la derecha. Conversaron largamente de lo que ocurre en la izquierda con el senador Ricardo Lagos Weber y que se ha incentivado o se ha extremado la distancia o diferencias políticas entre Toá y Vinter. Cuesta creer que desde el equipo de Carolina Toá vean más peligroso a Vinter, pero conversando con algunos personeros del socialismo democrático ven que ahí está el voto con el cual puede crecer Carolina Toá, el voto del Frente Amplio, porque el del comunista es distinto. Y también asumen que la estrategia de campaña de Janet Jara tiene un carisma que Carolina Toá no tiene. Y eso es parte de lo que ellos conversan habitualmente. Siempre lo supimos, siempre lo dijimos. ¿Te acuerdas? Acuérdate cuando el PC estaba en la disyuntiva entre Jara y Jadwe, que incluso se levantó la posibilidad de un tercer nombre. Lo que siempre dijimos fue que la más peligrosa para la prima era Janet Jara, por estas razones, por las mismas razones por las que se transformó en un peligro para el resultado de Toá ahora. También en las últimas mediciones tiene una distancia sobre Carolina Toá que no le había tocado en los últimos periodos, y la estrategia de Carolina Toá la regaló Gonzalo Vinter. La regaló con su franja, se la regaló a la ex Concertación, al actual socialismo democrático, que entre otras cosas, ojo, que hoy día se bajan de la reunión de presidentes de partido, no del comité político en La Moneda. Ahí es donde no van a llegar, como medida de protesta
particularmente desde los radicales, por lo que ocurrió con Tombolini, que aparece en la franja dentro de esas imágenes que se quiere olvidar de la concertación, involucrado en su minuto en el caso Coimas, pero declarado inocente por la Corte Suprema. Y por eso ha anunciado incluso querellas, pero también los afiches que se vieron publicados que desconocen que sean del comando de Gonzalo Vinter, las imágenes de personeros de la concertación, entre otros Jorge Correa Sutil, han molestado de sobremanera y han generado que el socialismo democrático califique esta campaña de dura, de agresiva, y que no les está ayudando a crear puentes gane quien gane la elección. Desde eso se ha agarrado el equipo de Carolina Toá para extremar un poquito las diferencias, pero con un objetivo de fondo que es quitarle votos a esa candidatura que ven más cercana que la del Partido Comunista. 8